El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que el movimiento correísta liderado por su antecesor Rafael Correa no volverá a gobernar el país mientras siga defendiendo la reelección indefinida. Moreno, quien fue vicepresidente de Correa, ha criticado el autoritarismo y la concentración de poder por el correísmo y ha destacado que su ruptura con Correa salvó a Ecuador a convertirse en una Venezuela o Nicaragua. Moreno también ha comentado sobre la crisis de seguridad en Ecuador, atribuyendo parte de la responsabilidad a decisiones de la administración de Correa y a la falta de control en la lucha antidrogas durante el gobierno de Guillermo Lasso. De Ecuador nos trasladamos a Centroamérica, específicamente en Nicaragua, porque al menos 54 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados en este país centroamericano. Alrededor de 54 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua desde abril de 2018. Así lo anunció la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Hasta finales de 2023, más de 54 medios de comunicación y 16 espacios informativos habían sido confiscados, cerrados o destruidos por orden del régimen Ortega Murillo en un intento de obstaculizar el trabajo del periodismo nicaragüense en la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos, señala el informe de este colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, Costa Rica. Según esta ONG, desde abril de 2018, cuando comenzó la rebelión cívica en Nicaragua, periodistas y medios de comunicación del país centroamericano han sido objeto de amenazas, persecución, encarcelamiento, tortura, destierro, desnacionalización y despojo de sus propiedades. De igual manera, destacó que el cierre de espacios informativos ha significado un desafío para el periodismo nicaragüense. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó a la prensa de su país y se hizo eco de teorías de conspiración durante un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Bukele defendió su polémica victoria en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas en el poder, donde recibió un 84% del apoyo en medio de denuncias irregulares por partes de la oposición. Durante su intervención criticó en varias ocasiones a la prensa salvadoreña, acusándola de ser noticias falsas. Además, en El Salvador le damos a conocer que más de 1,000 menores han sido arrestados durante el régimen de excepción. El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, dijo que 1,065 menores de edad han sido condenados a penas de hasta 20 años en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, e implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Afirmó que han incrementado la vigilancia sobre los centros educativos, no solo los que pertenecen al sistema público, sino también a los privados. En el país centroamericano, ahora un menor de edad, entre los 12 y 18 años, va a responder con penas de prisión de hasta 20 años, que casualmente es la pena mínima para delitos de agrupaciones ilícitas. A juicio de las organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, esta medida ha llevado al país a una de sus peores crisis de derechos humanos desde el fin de la guerra civil y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas. Según estas organizaciones, se registraron más de 6,000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas. El régimen de excepción fue aprobado a finales de marzo de 2022 y se convirtió en la principal bandera de Bukele para alcanzar su reelección en los comicios del pasado 4 de febrero. Centroamérica en el mundo, comentario de cercano por Rodrigo Gunarevalo. Nueva York desde este martes 20 de febrero se ha convertido en el epicentro de un terremoto que ha sacudido a Honduras entera. Se trata del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien un tribunal federal de Nueva York imputa cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas. El juicio del siglo le llaman en Honduras. Ha iniciado salpicando a varias de las familias más poderosas del país, entre ellos 2 expresidentes, Manuel Zelaya
y Porfirio Lobo, quienes según el testigo, el contador, él mismo entregó cheques por miles de lempiras cuando estos se postulaban a elecciones generales. Y aunque en medio de una nube de intrigas y después de intentar mantenerse al margen del proceso judicial, los expresidentes aseguran una vez más que no han recibido dinero del narcotráfico. Interesante, ¿eh? Entre noticias auténticas y los fake news que suelen salir en redes sociales para estos casos, producto de personas inescrupulosas que intentan hacer leña del árbol caído, la población hondureña decide tomar sus propias conclusiones del caso. Está polarizada entre quienes sentencian a Juan Orlando y quienes apuestan por su inocencia, mostrando solidaridad a la familia Hernández, a su esposa, sobre todo la ex primera dama Ana García de Hernández, y sus hijas menores, quienes han padecido, como el mismísimo Viacrucis, este proceso agresivo, que además es implacable contra su padre, manteniendo la esperanza de un día volver a verlo. Grandes figuras del narcotráfico, como Joaquín El Chapo Guzmán, ya salieron a la luz pública, entre los testimonios escuchados de la sala 26B de la gélida Corte de Nueva York. Y aunque el juicio apenas está en pañales, la población hondureña ya puede comenzar a ver quién es quién de la clase política hondureña. Así son las cosas. Y así se las hemos contado hoy viernes 23 de febrero de 2024. Con esta información llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por su fiel sintonía.